Hola, buenas. Roberto Carrillo aquí continuando con las clases del Nuevo Testamento y hoy estamos repasando primera y segunda de Pedro, ah, una carta muy intensa, bueno, dos cartas muy intensas y llenas de enseñanza importante, especialmente como fue escrito en los tiempos más tardes. El autor, por supuesto, Pedro, el apóstol, uh, y demuestra muy bien cómo Pedro, el impacto de Pedro, cómo creció fuera aún de Israel y el impacto que tuvo Pedro en el movimiento del cristianismo en el primer siglo. Uh, Quiero empezar con esta escritura en Pedro, porque yo creo que es una escritura que explica bien el corazón de la carta de Pedro, que se encuentra en primera de Pedro 1:4-8, dice: recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está preservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. En una frase, este versículo creo que es el corazón de la primera carta de Pedro, ¿no? Hablando de la herencia, llamándonos a ser fieles a esa herencia, recordándonos que el poder de Dios nos va a proteger, recordándonos la salvación que Dios va a revelar en el fin, en los últimos tiempos, y reconociendo el sufrimiento de las pruebas que estuvieron pasando estos durante el imperio, el emperador Nero, que estuvo, ya sabemos, persiguiendo a los cristianos. Una carta para los cristianos romanos, ¿no? Que lo más probable estuvieron sufriendo, ¿no? Y recordándolos de la importancia de su fe, que es más preciosa que oro, ¿no? Y usa términos de los que trabajan con oro y plata, de acrisola o acrisolada su fe, y recordándolos que Jesús va a regresar, ¿no? Recordarnos los puntos importantes es un tema muy importante en la primera carta de Pedro. La fecha, como ya mencioné, lo más probable como 64, tal vez 65, pero probablemente 64, y había mucha persecución en este tiempo. Muchos creen que Pedro murió durante esta misma persecución bajo Nero, quien él mismo se murió más tarde. Roma se quemó en 64 y Nerón piensa que se murió tal vez hasta 68. El lugar, Pedro mismo dice que fue Babilonia, o es un término que describe Roma, ¿no? Término que usó de los profetas, que ellos explicaban al enemigo como Babilonia, ¿no? En primera de Pedro 5:13 dice: la que está en Babilonia, elegida junto con ustedes, les envía saludos, y también mi hijo Marcos, ¿no? Que obviamente él estuvo en Roma escribiendo a los discípulos, probablemente en Asia Menor, como lo dice. Más detalle, dice: con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. No, eso describe muy bien quién está escuchando, con quién está hablando Pedro. Y discípulos que están sufriendo,
que han pasado, y ciertamente en Roma, donde él estuvo, sufrieron mucho, ¿no? Y los hermanos de Asia Menor estuvieron sufriendo bajo la persecución del Imperio Romano también. En primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿no? Que ya hemos visto un mapa de esto muchas veces, ¿no? De Asia Menor, que es hoy día Turquía, donde queda Galacia, Bitinia, Ponto, Capadocia, Panfilia, Licia, Cilicia, los lugares donde Pedro andaba con el evangelio. Se dirigió a la gente de la diáspora, y hemos hablado mucho de eso, ya deben saber bien quiénes son la diáspora, pero ahora se localiza más en las 5 provincias romanas que comprenden mayor parte de la Turquía moderna. Y en capítulo 5:10 dice: y después de que ustedes han sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables, ¿no? La carta es obvia que su propósito, animar a los hermanos que están sufriendo bajo la persecución, a ser fieles, recordándolos sus promesas, las promesas de Dios, el beneficio de ser cristiano. Sabemos que en estos tiempos Nero atacó a los cristianos fuertemente y era muy brutal, era muy horrible su tratamiento de las iglesias. Y un día, si puedes, debes sacar el libro de Fox, se llama Fox, Libro de Mártires. Y es un libro muy impactante donde hay historias de discípulos del primer siglo que sufrieron, y gente que eran testigos, que vieron lo que pasaron ellos y lo escribieron. Y wow, increíble la fe de ellos, la perseverancia, la dedicación. Muchos se murieron. Y no podemos, la verdad, nosotros imaginar lo que pasaban ellos, ¿no? Con sus hijos, con sus abuelos ahí en el círculo, y leones y tigres y animales y toros atacándolos. A veces los quemaba, a veces los ponía con los gladiadores, los peleadores, y que los mataban. Y imagínate siendo cristiano en ese tiempo, y uno nunca sabe quién va a llegar el domingo, ¿no? Porque muchos lo están matando cada semana, y cada semana uno va al Coloseo y puede ver hermano fulano, hermana sotana, que lo están matando. Es algo muy impactante, ¿no? Todo lo que pasaban ellos. Muchos dicen que la carta podría haber sido un sermón, como está escrito. Algunos creen que fue una lección que se utilizó para preparar a los candidatos al bautismo para ser bautizados, ¿no? Especialmente durante esta época. Era como un catecismo temprano, ¿no? Preparando los nuevos hermanos a la vida cristiana, que iban a sufrir mucho ellos, y la importancia. Tiene una cristología muy importante, una vista de Jesús, el Cordero Pascual, el siervo sufriente, el chivo expiatorio, ¿no? Siempre Pedro conecta a Jesús a conceptos muy importantes del Antiguo Testamento, demostrando de que somos parte de algo muy profundo, con raíces profundos, ¿no? Algo que Dios ha estado haciendo por siglos. No es una nueva religión, de repente sale Jesús. No, es la conclusión de lo que Dios ha estado haciendo durante toda la historia. Dado que Jesús es uno de los temas aquí, es dado que Jesús es, entonces nosotros, ¿no? Dándonos cuenta de quién es Jesús, entonces quiénes somos nosotros. Por lo tanto, debemos ser hijos obedientes. Capítulo 1, versículo 13. Por tanto, desecha las cosas malas. Capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, deje atrás los pecados del pasado. Capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, viva en ese amor propio de aquellos que son administradores de la gracia de Dios, ¿no? Y siempre llamándonos a una vida espiritual, una vida en Cristo. ¿Cómo debemos
vivir y cómo debemos ser. Y llamándonos a no caer en temor y no a reaccionar o no escondernos, sino vivir porque y todo lo que vivimos es dado que Jesús es esto, ¿no? Es nuestra vida, la vida cristiana realmente es una reacción a Cristo, es una respuesta a la llamada de Cristo, es mostrar gratitud hacia Cristo. La vida de un discípulo solo tiene sentido, solo tiene importancia si uno está mirando a Jesús, si uno está viviendo bajo la gracia y el amor de Jesús. Y si no tiene eso, la vida cristiana no tiene sentido, ¿no? La esquema es muy básica. Capítulo 1, recuerda nuestra gran salvación, que seremos probados en tiempos de persecución, que vamos a sufrir, y ya leí cuando habla en términos del que trabaja con plata o oro, que así somos nosotros. Dios está purificándonos con el sufrimiento. Capítulo 2, el sufrimiento es una parte integral del seguimiento de Jesús. Nosotros seguimos los pasos de Jesús, entonces, claro, no debe ser una sorpresa, dice Pedro, que vamos también a sufrir, ¿no? Jesús mismo nos dijo que íbamos a sufrir. Capítulo 3, las dificultades ponen a prueba las relaciones, ¿no? Que nos reta, ¿no? Cuando pasamos por tiempos difíciles, nos reta mucho las relaciones, ¿no? Si el nivel de amor que tenemos, el nivel de dedicación que tenemos, muchos caen de la fe durante la persecución. Esto era, me imagino, un tema muy importante para Pedro, pensando en lo que pasó él, ¿no? Que recuerda, él negó a Jesús y él entiende el temor de la persecución. Y es bueno saber eso cuando uno está leyendo las cartas de Pedro, porque recordar quién está escribiendo las cartas y las lecciones que él aprendió, ¿no? Capítulo 4, se requiere aguante y fuerza de espíritu. Ármate con una actitud de resistencia, ¿no? Es como una llamada a la batalla, ¿no? Capítulo 4, que Pedro está llamándonos a estar listos para luchar, para pelear en el nombre de Cristo. Y capítulo 5, la importancia de sumisión a Cristo y a su plan, ¿no? Terminando con eso, de que debemos vivir obedientes y sumisos al plan de Dios, y así Dios nos puede bendecir, Dios nos puede cuidar, nos puede proteger. En otro versículo, yo creo que muy importante para entender este libro, en 1 Pedro 2 dice en versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora sí, ahora ya la han recibido. Obviamente él está hablando principalmente a los gentiles, ¿no? Esto no es una carta para los judíos. Él está haciendo las conexiones, muchas conexiones con el pueblo de Israel, ¿no? Llamándolos un sacerdocio real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Términos que obviamente los judíos habían usado. Él está compartiéndolos para animar e inspirar a los hermanos gentiles, ¿no? Y él dice, ustedes ni siquiera eran pueblo, pero ahora sí lo son. Son el pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora sí lo han recibido. Él está recordándolos de los cambios que están pasando ellos, de qué tan diferente es su situación hoy día y la vida que están viviendo ellos. También en 1 Pedro 2:9 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Pedro está reconociendo que todo está terminando ahora y él sabe que no tiene mucho tiempo, que pronto lo van a matar, ¿no? Y él dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, ¿no?
qué mentalidad, ¿no? Qué punto de vista, que él sabe que se va a morir. Yo pienso que cuando sabemos que vamos a morir, ya no hay tiempo para tonterías, ¿no? Todo es directo, todo es claro, todo es la verdad. Y así es la carta de Pedro. Más tarde, en capítulo 5, versículo 8, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos, ¿no? Que él está animándolos a ser fuertes y alertos y entender que esto es una batalla, que Satanás es como un león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar. Yo creo que es una mentalidad muy importante para todos los discípulos, ¿no? Para todos los hermanos, hermanas, entender que Satanás siempre te está buscando, siempre quiere sacarte de su iglesia, de la iglesia de Cristo, que siempre quiere hacerte caer o de ser desanimado o disolucionado o enojado para casarte, caer de la fe, ¿no? Entonces, eso es básicamente la carta primera carta de Pedro. La carta es muy intensa, ¿no? Habla mucho de el fin, nos presenta la nueva esperanza, nueva identidad, más bien nos recuerda, ¿no? Siempre está recordándonos y eso lo vamos a ver más en la segunda carta, ¿no? De la esperanza que tenemos, la identidad que tenemos y la familia. Y nos ayuda a recordar siempre que somos un pueblo, aunque somos todos diferentes y de raíces diferentes, somos solo un pueblo. Y ahí termina con las advertencias. La primera carta es más enfocada en persecución o retos que vienen de afuera. La segunda carta, en cambio, es más realmente enfocada en los retos de adentro, los retos que vienen adentro. Entonces, vamos a la segunda carta de Pedro. También el autor es Pedro. Yo sé que hay controversia sobre eso, pero yo no veo por qué dudar que es de Pedro y no importa si él lo escribió con su mano o Silvanos lo escribió, otro hermano lo escribió. Esta carta parece que Pedro ya sabe que es su discurso de despedida. Es la última carta que va a escribir, es la última cosa que va a decir. Entonces, tiene eso en mente, proteger la iglesia. No tanto de afuera, sino de adentro, de lo que está pasando adentro. Esta carta fue escrito un poco después de la primera, tal vez muy poco, pero a 64, 65 con la persecución de Nero y muchos creen que Nero probablemente fue el emperador que mató a Pablo y Pedro, los dos. Aquí en segunda de Pedro, voy a leer esta escritura porque yo creo que esta escritura tiene mucho el corazón de segunda de Pedro. Dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud y a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas calidades si abundan en ustedes, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya no ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Esto es una llamada a seguir avanzando en la fe, seguir creciendo, que yo creo que es súper importante, especialmente para cristianos con más tiempo en la iglesia. Es muy fácil caer en un lugar donde ya no estamos empujando, ya no estamos avanzando. Tristemente, yo creo que muchos cristianos crecen mucho en el primer año y luego dejan de crecer y se ponen como en una rutina
de la vida cristiana y ya no están avanzando, ya no están creciendo. Al contrario, Pedro dice que tienen que seguir avanzando, añadiendo más y más crecimiento, añadir a su fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción y sobre todo las características, ¿cuál? El amor, el más importante, ¿no? Es decir, que hoy día cada discípulo debe tener más amor que hace un año, más amor que hace 5 años, mucho más amor que hace 10 años, ¿no? Que debemos seguir creciendo en dominio propio, constancia, devoción, afecto, amor. Eso es la prueba de nuestro discipulado, que estamos creciendo y avanzando en la fe. No nos hemos estancado, no nos hemos quedado ya como una piedra, sino más bien somos como un árbol creciendo y dando fruto, ¿no? Los lectores, la audiencia, ya lo mencioné, probablemente lo mismo que Primera de Pedro, varias iglesias en Asia Menor, que ya en este tiempo eran principalmente gentiles, la mayoría. La esquema es muy sencilla, solo tiene 3 capítulos. Capítulo 1, la gracia y el crecimiento espiritual se obtienen mediante del conocimiento de Dios. Capítulo 2, enseñanzas retorcidas y vidas retorcidas caracterizan a los falsos maestros. Aquí donde él ataque los maestros falsos, ¿no? Que están enseñando tonterías en la iglesia. Y ciertamente eso siempre pasa. Siempre hay un hermano que lee un libro o que mira algo en el internet y quiere enseñarlo en la iglesia. Y no sabe de lo que está hablando, no entiende teología, no entiende. Por eso es tan importante tener hermanos que conocen bien la Biblia, que son expertos en la Biblia. Capítulo 3, teme a Dios, obtén conocimiento de Él. Al hacer esto, no se alejará, ¿no? Capítulo 3 es más la defensa espiritual, ¿no? De cómo pelear por Dios, con Dios, inspirado por Dios, con el poder de Dios. El propósito es bastante claro. Como ya mencioné, es muy intenso, es más intenso que la primera carta de Pedro, pero es para proteger la iglesia de la herejía. Esta herejía parece haber implicado una negación del señorío de Jesús. Esto es un punto muy importante, que cuando tú ves la Biblia atacar a un miembro de la iglesia, como lo que dice Pedro, lo que dice Juan más tarde, lo que dice Pablo, casi siempre es que alguien está enseñando algo falso de Jesús, ¿no? Ahí está la línea, ahí está la batalla casi siempre, hasta hoy día. Hoy día hay las denominaciones más grandes como mormones o testigos de Jehová enseñan un Jesús diferente, no un Jesús bíblico. Los testigos enseñan que Jesús no es Dios en carne y hueso. Ellos enseñan que es un profeta nada más. Los mormones, que es el hermano de Satanás, de otro universo, otro planeta. Son otras cosas, tonterías, ¿no? No es el Jesús verdadero, el Jesús bíblico. Y eso es muy, muy importante, que entendamos nosotros la importancia de quién es Jesús, el Hijo de Dios, en carne y hueso, Dios, su carácter exacto. Leímos eso en Hebreos, ¿no? Que es su imagen exacto. Primera de Juan. Yo hablé cuando yo hablé de los cristologías. Sus cristologías son súper importantes. Colosenses, Hebreos, el Evangelio de Juan, porque explican quién es Jesús, ¿no? Y cuando lo crucificaron, cuando los fariseos mataron a Jesús, no era porque él era profeta, sino porque él hablaba como igual que Dios, como si él fuera Dios en carne y hueso. Por eso lo mataron. No lo mataron por ser un buen maestro, ¿no? Porque por lo que él decía, demostraba que él es Dios en carne y hueso. Características, la apostaría es posible. Nos enseña Pedro que personas pueden caer de la fe y eso sí es posible.
Eso reta mucho a los evangélicos hoy día, que muchos de ellos creen que nadie puede caer de la fe, pero no es lo que dice Pedro. De hecho, él se predice la apostasía. Apostasía es caer de la fe. Es apostasía, caer de la fe. La enseñanza falsa debe ser señalada y corregida, ¿no? Que hay que corregir enseñanzas falsas. Hay que corregir las personas que están enseñando cosas falsas. Por eso necesitamos expertos en la Biblia, hombres y mujeres que saben lo que realmente dice la Biblia para proteger la iglesia y cuidar la iglesia. Es un tema importante recordarnos, los recordatorios, ¿no? Primero, privilegios y responsabilidades de la fe, capítulo 1, 3 a 11. El recordatorio número 2, la fuente de verdad, ¿no? Capítulo 1, 12 a 21. Recordatorio número 3, advertencia contra lo falso, contra enseñanzas falsas. Recordatorio número 4, el día del Señor y que viene el día del Señor. Capítulo 3, 1 a 16. Y la conclusión, ¿no? De 3, 17 a 18. Temas importantes, esquema importante en el libro de Pedro. Otro versículo creo que muy importante en este libro, 2 Pedro 2:20, dice, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquí está hablando de la apostasía, si vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que él les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo, ¿no? Él está diciendo clarísimo que los que han dado la espalda a Dios, los que han regresado a su pecado, no hay esperanza. Otra vez, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. No hay duda de que está diciendo que los que han hecho esto, básicamente lo que nosotros diríamos es cayeron de la fe. Y esa enseñanza de que nadie puede caer de la fe es muy falsa, no es correcta. Otra tema muy importante es la parusia. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo es de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante del agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pareció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservado para el día del juicio y de la destrucción de los impios. No, y que Pedro está recordándolos claramente que Cristo va a regresar y que no deben burlarse del regreso de Cristo, porque sí va a pasar. En un día, todos lo vamos a ver. Todos los vamos a experimentar. Entonces, esto es el recordatorio importante que nunca debemos olvidarnos de la llegada, del regreso de Jesucristo. Y eso es buena manera para terminar el estudio de Primera y Segunda de Pedro. Dos libros súper importantes, bastante intensos, ¿no? Segunda de Pedro nos reta a seguir creciendo, a retar y pelear contra enseñanzas falsas, a
a buscar al Señor y recordar y nunca olvidarnos que Jesús va a regresar y que Él sí va a juzgar a todos, todo el mundo va a pasar por el juicio final de Cristo. Porque a veces yo creo que es muy frustrante cuando estamos en la iglesia y miramos a alguien haciendo cosas malas, sea un líder malo o un miembro que está en pecado, y uno se puede frustrar, ¿no? Pensando que, ¿qué vamos a hacer con ese hermano o esa hermana porque está fuera de control o no está haciendo lo correcto? Hay que siempre recordar que nadie va a engañar a Dios. Dios va a juzgarnos, Dios lo sabe todo, Dios entiende todo y nadie va a escapar de lo que Dios está haciendo. Entonces, ahí vamos a terminar con el estudio de primera y segunda de Pablo y terminamos con la clase. Que Dios los bendiga y buen camino.